Ya, ahora sí. Buenos días, queridos y queridas estudiantes. Vamos a comenzar esta clase esperando que se conecte más gente. Y como iba diciendo ya el resto, vamos a hacer un pequeño ejercicio de análisis, pero para realizar ese pequeño ejercicio de análisis necesito que estén con el libro del estudiante cerca. ¿Ya? Sí o sí, con el libro del estudiante cerca, y en caso que no lo tengan en físico, recuerden que yo ya lo subí a la plataforma. Vayan inmediatamente a la página de ese texto. ¿Y cuál era? ¿21? La página 21 del libro del estudiante. Vayan inmediatamente a esa página por mientras. Vamos a trabajar un 45% de exigencia porque, como vamos a realizar un análisis de carácter narrativo, nos va a tomar un poco de complejidad. Complejidad porque hay conceptos que hemos visto en años anteriores que tenemos que repasar en este momento y confirmar si realmente usted los entendió o no. ¿Ya? Así que ahora activando todos los conocimientos previos posibles, porque vamos a hablar de años anteriores. Analizar textos narrativos atendiendo a sus elementos. Analizar textos narrativos atendiendo a sus elementos. El objetivo yo siempre lo escribo en Google Classroom, creo que en esta oportunidad no lo hice, pero lo voy a agregar de todas formas, ¿ya? En la mañana intenté publicar el link de otra forma que le acomodara más a ustedes, pero fracasó, así que eso que tenía programado para que le llegara en la mañana, lamentablemente lo tuve que borrar a última hora, así que eso. Pero que usted sepa, y voy a ver si es que puedo publicar el link de una forma un poco más amigable para ustedes. De todas formas, como ustedes ya saben, yo necesito que igual se meta a la plataforma, que no se confíe con las notificaciones del celular y que escriba presente. De hecho, en este momento escriba presente en la plataforma Google Classroom. Ya. Y el texto se llama El corazón de... Ya, y nuevamente, ¿qué fue lo que comenté? Que escribieran presente ¿dónde? Igual que el año pasado, la gente que entraba a las clases en vivo, tiene que ser en Classroom sí o sí. No acá en el chat. Ya, y esto está en la página 21, dijimos. Bien. Desde este momento, las personas que están a distancia, quiero que empiecen a compartir todas las cosas que han encontrado hasta el momento en su trabajo, en su tarea que tenía que enviar. Ya, acá presencialmente, ¿quién envió esa tarea? ¿De las etapas de la lectura? ¿Tenía de aquí hasta el viernes? Ya, genial. Baje la mano. Acá todos enviaron esa tarea, ¿eh? Imagino que en su casa también. Recuerden que pronto los profesores van a hacer los listados de las personas que todavía no lo han enviado. Dígame. Ya, y eso también les quería comentar. De a poco, porque parece que este tema de la cuarentena no va a llegar, parece, finalmente. Así que vaya haciéndose la idea que van a empezar a llegar más tareas, más trabajos, muchas cosas que tienen que hacer en su casa. Así que por favor, no sé, tengan ojo igual y sean organizados con su tiempo. Y a las personas que mandan cosas, para los que me están preguntando por interno, si usted me envía algo, Google Classroom le confirma que se recibió, ¿ya? No esperen mi respuesta, porque yo le mando la respuesta con la nota final. Para que no me estén insistiendo como lo recibió, porque si no me causa un spam, pero terrible. ¿Ya? Así que eso. Hoy siento que estoy diciendo todo en forma pesada hoy día. Perdón. No lo digo en forma pesada, perdón. Ya. Vamos entonces construyendo esto. Si yo quiero realizar el análisis de un texto narrativo, tengo que partir con cosas básicas, ¿no? Por ejemplo, conceptos como la estructura narrativa.
Usted lo sabe, ¿cierto? ¿O es necesario que lo repase ahora? ¿Cuál era la estructura narrativa de un texto? ¿A qué le suena estructura? A fases, a etapas. ¿Qué más piensa usted cuando piensa en estructura? ¿La forma en que está escrito algo? ¿Qué más? ¿Cómo? Lo que lo compone, ya, las partes de algo, entonces. Ya. Pequeño resumen. La estructura narrativa. ¿Por qué no nos importa tanto? Porque todos los textos tienen formas distintas en su contenido y solamente en su silueta, en la forma en que se ven. En ambas pueden verse en forma distinta dependiendo del tipo de texto. Por ejemplo, si yo leo una noticia, la forma de esa noticia no es la misma que la de un poema, ¿o no? De hecho, si yo escribo acá un poema y hago el dibujito, inmediatamente usted lo va a reconocer como tal. Y va a saber que eso no es un texto argumentativo, que eso no es un cuento, no es una fábula, solamente porque la información está escrita de esta forma. Usted ve ese dibujito, de lo mismo desde donde esté, inmediatamente sabe que eso no es una noticia. ¿Ya? Por eso es que importa tanto conocer las estructuras de cada texto, porque de esa forma los puedo entender mejor. De esa forma los puedo entender mejor y los puedo escribir mejor también. Ya, para hacer esto un poco más fácil, esto yo siempre lo explicaba en séptimo con un dibujito. De hecho, Florencia Cabezas ya me dio la respuesta por interno. ¿Se acuerda del dibujo del tsunami? Sí. Exactamente a eso me refiero. Lo que dijo Fabián, que era como las partes de algo. Bien, las partes del texto. Ya, vamos revisando entonces. Les aviso inmediatamente que eran 4 partes. Piensen ustedes cuáles pueden ser. Inicio. Ya, el orden lógico en cualquier tipo de texto, entonces, ¿cuál sería? Inicio, desarrollo, cierre. Todas las cosas que empiezan, de una u otra forma, tienen que terminar. Ya, ese es el orden lógico que utilizamos para todo, para la mayoría de las cosas en el mundo. Y como dicen por interno, sí, es el dibujo de la oveja. De la oveja, del tsunami, del pajarito, de la iglesia, a eso me refiero. Ya, ahora no vamos a hacer el dibujito porque usted está en primero medio y es una persona adulta y todas esas cosas que piensan en este momento. Ya, por aquí entonces dijeron inicio. Ya, para que esto sea más claro todavía, me lo vayan escribiendo al tiro en su cuaderno por si acaso, vayan escribiéndolo al tiro. Lo llamamos de algo una forma muy parecida, que es la situación inicial. En vez de inicio, en los textos narrativos vamos a decir que es una situación inicial. ¿Y por qué situación inicial? Porque es, ya, aunque suene repetitivo, la situación que va a dar el pie al resto de la historia. En la situación inicial siempre vamos a conocer el ambiente, los personajes, vamos a reconocer inmediatamente quién es la persona importante en esta historia, quién es el protagonista. En la situación inicial nos contextualizamos. De hecho, muy chiquitito voy a escribir contextualización. Acá vamos a entender de qué se trata. Por eso que las series, por ejemplo, tienen un capítulo que se llama capítulo piloto. ¿Sabían eso? No. Ya, todas las series tienen un capítulo que se llama capítulo piloto, que es el primero, que desarrolla el comienzo de la historia y con ese capítulo después lo venden a ciertas empresas para hacer el resto de la serie. ¿Pensé que sabían eso? No. Ya. Así que la situación inicial siempre nos va a representar algo, que fue lo que dijo Simón, si es que no me equivoco. Una palabrita clave. Estabilidad. La estabilidad. Ya, las palabras claves, siempre las vamos a pensar desde la postura del mismo personaje. Cuando hablamos de estabilidad, primero hablamos que se nos presenta el mundo, ese mundo narrativo con sus propias reglas, y que para ellos va a ser su situación de estabilidad.
Por ejemplo, la serie Naruto. ¿Qué se nos presenta en el primer capítulo? La vida de Naruto, creo. ¿Cómo vive? Ya se nos presenta el mundo narrativo en el cual va a estar el personaje, el protagonista, en este caso Naruto, sus condiciones de vida, y finalmente, ¿qué más? ¿Qué lo hace a él como personaje característico de esa serie? ¿Que tiene algo especial? Y aquí tiene algo especial. Ya lo dejamos hasta ahí para no armar spoilers para el resto. Se nos presenta la estabilidad de ese personaje. Y en el mundo específico de Naruto, todas las cosas que van a realizarse en ese mundillo van a ser consideradas nuevamente comunes, regulares, normales. ¿Ya? Todos esos poderes que tienen van a ser normales para ellos, entre ellos. Por ejemplo, como el mundo de Pokémon, también. Ahí su cara Fabián así como... Por ejemplo, nuevamente, en ese mundo va a ser normal que existan seres, especies como mascotas, pero al mismo tiempo tienen poderes y pueden matar a personas, y que hay que entrenarlos y hacerlos competir entre ellos, pero al mismo tiempo hay que cuidarlos porque también pueden morir. Extrañísimo. Pero bueno, extrañísimo para nosotros, pero no para los personajes de Pokémon. Y así podemos estar infinitamente. Es la estabilidad para los personajes, es su propio mundo narrativo. Y si coincide con el mío o no, da lo mismo. En ese mismo mundo narrativo, que nos presentan que trata de X cosas, y este es el protagonista, y van a vivenciar tales cosas, se nos presenta otra cosa, que es lo que finalmente provoca que la serie sea una serie. Si fuera todo normal, ¿sería una serie? Ya, se nos va a presentar entonces por ahí lo que dijeron desarrollo. Pero antes de pasar a esa parte, hay algo más. Esta estabilidad se va a romper, se va a quebrar. Y aquí aparece el quiebre. Aquí aparece el quiebre, el conflicto central. Ah, ¿yo qué? ¿No escriban eso? Y ahora sí, perdón, que la palabra quiebre es la palabra clave, para que ustedes lo recuerden. Pero realmente estamos hablando de conflicto central. Hablamos de conflicto central porque en una historia hay muchos conflictos distintos. Por ejemplo, en Naruto, y en todo su relleno, hay muchos problemas en cada capítulo. Por algo están creados esos capítulos, para que la historia avance. Pero hay muchos conflictos en general. Solamente que este es el que yo siempre les digo como una especie de ley que usted tiene que memorizar, que este conflicto central va a significar un quiebre, va a marcar un antes y un después en la vida de los personajes. Por este quiebre comienza recién la historia. Y los personajes van a empezar a reaccionar a este conflicto. Ya, en el caso de Naruto, ya yo no duré tanto viendo Naruto. Lo tengo que admitir. Vi los capítulos saltados, no en orden. Ya, ¿cuál es el quiebre de Naruto? ¿Qué es lo que marca un antes y un después como al comienzo de la serie? Para que ellos comiencen sus viajes. ¿En Naruto fue un niño? No sé. Oiga, pero este fan, ¿no existen fans ahí en Zoom? ¿Vicente? ¿Y Vicente está acá? ¿Profe, él es un aprendiz o tiene ¿Naruto? Sí, ¿Él era un aprendiz? Ah, también era Simón. No, pero el otro Vicente. Ahora hay dos Vicentes. Ardiles, por si no sabía. Ya, otra serie entonces. Es que el profe tiene tanto. Tiene, no sé, podría ser Tanto relleno. Pero bueno, ya, dejémoslo así, porque no sé qué otra serie ustedes tendrán conocida en común. Pero eso significa los quiebres. Va a ser un antes y un después en la historia o en los eventos normales de ese mundo narrativo. Yo les dije entonces que por
conflicto van a suceder muchas cosas. ¿Y cómo le llamamos a la etapa siguiente? Me la dijo muchas veces. ¿Clímax? ¿Cómo? ¿Clímax? Ya. Conflicto central y clímax es lo mismo. Así que lo vamos a dejar por acá como un sinónimo, en caso de que alguna vez se acuerden de esa palabra. Acá vamos a hablar del desarrollo. Siempre que hablan de estructura narrativa, hasta en el mismo libro del estudiante, mencionan 3 partes. Situación inicial, conflicto central y cierre. Siempre dicen lo mismo. Pero yo siempre se los enseño como 4 partes para que vean la diferencia en ese desarrollo. Está el conflicto central, que es como lo esencial, que yo ni siquiera lo puedo eliminar si quiero hacer un resumen, porque es así de esencial. Pero en el desarrollo, lo que vamos a ver son las reacciones. Las reacciones de los personajes a ese conflicto. Por eso que en el dibujo yo siempre colocaba una oveja que estaba reaccionando, estaba llorando, estaba impactada. Un pájaro que comienza a construir su propia iglesia. Se convierte a una religión luego de vivir el tsunami. Ya, por eso no importa tanto el desarrollo. Y en el desarrollo voy a encontrar 2 tipos de acciones y necesito que usted recuerde. ¿Cuáles serán las acciones que yo puedo encontrar en un texto? La primaria. Muy bien, primarias o secundarias. También están los sinónimos de principales y secundarias. Y con eso me refiero a las acciones. ¿Y por qué importa tanto también hacer esta diferenciación entre tanta cosa? ¿Por qué nos va a importar tanto? Voy a acomodar la pantalla. Nos importa a este nivel porque hay acciones que son esenciales para la historia que yo no puedo eliminar por ningún motivo, y hay otras acciones que son las secundarias que van a tener otra función. Van a tener por función que la historia avance. ¿Se entiende? Yo Naruto lo puedo resumir, si es que tengo mucha capacidad de síntesis, en 2 páginas. En 2 páginas puedo resumir de todo lo que trata Naruto. Pero ojo, eliminando todas las acciones secundarias. Entonces, dígame usted, ¿para qué servirán las historias, las historias o las acciones secundarias? ¿Para qué sirve tanto relleno? ¿Para mostrar algo de algún personaje? ¿Cómo? ¿Para mostrar algo de un personaje secundario o...? Ya, bien. ¿Y para contextualizar también dijeron por acá? Ya, miren, las historias secundarias, en las series, películas, libros, etcétera, que vamos a entender acá como acciones secundarias, son importantes porque provocan 2 cosas: que la historia avance y, segundo, para profundizar. Entonces, ¿cómo profundizo, por ejemplo, en un personaje para que el público entienda por qué es tan pesado, por qué están aquí, por qué están allá, o tan justiciero? Entonces, ¿qué hago? Dedico un capítulo solamente para ese personaje. Y desarrollo bien su historia. O doy detalles más profundos respecto a su propia vida, dentro de este mundo. Pero si yo quiero hacer un resumen de la historia, ¿me importará esa historia secundaria? La verdad es que no, porque no afecta en nada a la estructura narrativa. Ya, por eso que yo se los pongo por separado. Conflicto central tiene que ir sí o sí. Si yo le cuento esa serie que me gusta a un compañero, tengo que contar sí o sí el conflicto central. Pero en el desarrollo puedo saltarme muchas cosas. Porque ¿para qué le voy a contar los más de 300 capítulos que tiene Naruto en un puro día para convencerlo que vea la serie? Imposible. Sí o sí, lo secundario lo voy a eliminar porque no es necesario. No afecta a lo central, que corresponde a la trama. La estructura narrativa finalmente es la trama. ¿De qué trata un texto? Ya, eso escríbalo por favor, porque son palabras que van a aparecer en la PSU, en muchas cosas más, que siempre hablan que la trama, o el argumento. Ya, se refieren entonces a la estructura narrativa central, a de qué trata una historia. Entonces, trama y argumento vendrían siendo sinónimos.
Y muchas gracias, Sofía Martínez, por participar. Disculpe que no la había mencionado, pero sí hizo un comentario. Ya, dijimos entonces, se nos presenta un mundo que yo desconozco, un mundo narrativo, interesante a simple vista, y este mundo narrativo nos va a presentar también un quiebre. Por lo tanto, los personajes van a reaccionar, obviamente. Cada uno va a tener sus respectivas reacciones, y eso va a provocar que la historia se despliegue. ¿Bien? En esa serie, en ese libro, en esa película, el foco va a estar en distintos narradores, a veces en el protagonista, a veces en personajes secundarios, a veces en un narrador que lo observa todo, casi como una especie de Dios. También vamos a ver los tipos de narradores después. Y por lo tanto, en esta historia voy a encontrar muchas acciones, algunas más importantes que otras. Y que en este caso técnico vamos a hablar de principales y secundarias. ¿Bien? Sí o sí, en toda historia, lo que yo comienzo lo tengo que finalizar de alguna forma, aunque no sea un 100%, pero algún tipo de cierre le voy a entregar. Así que, ¿cómo se llama esta etapa? Desenlace, cierre o final. Cualquiera de esos sinónimos me sirve. De hecho, acá lo vamos a decir como más rápido, cierre. Ya, bueno, final, porque la mayoría de ustedes dice final igual. Cierre o final. Y de alguna forma, se va a generar un pequeño cierre a estas situaciones que se nos están presentando. Por lo tanto, la palabra clave acá va a ser la palabra resolución. Resolución o resoluciones. Nuevamente, estos conceptos, este pequeño resumen de cosas que hemos visto hace mucho tiempo, es importante porque ya tenemos que empezar a hablar técnicamente cuando hagamos análisis narrativos. Ya no me basta con que usted me diga, la historia sí me gustó mucho, o estuvo súper fome el libro. Ya, no me basta con eso. O no me basta con que usted me dé un argumento breve después. Usted dígame, técnicamente, ¿qué fue lo que le molestó? ¿Qué fue lo que no le gustó? ¿Qué fue lo que le agradó? ¿Le gustó el conflicto central? ¿Hubiera hecho distinto el desenlace, cierre final? En el desarrollo, las reacciones de los personajes no eran coherentes con el conflicto. Empezar a hablar ya técnicamente. O derechamente decir, las acciones principales me parecen llamativas, pero había mucho relleno. Y en vez de decirme la palabra relleno, usted me dice acciones secundarias. ¿Se entiende? Ahora vamos a empezar a cambiar el vocabulario, que es como el desafío. ¿Sí, Antonio? ¿Va a decirlo? Ahí. Acá, entonces, con todo lo que hemos dicho, estamos haciendo tantas clasificaciones que unas cosas son más importantes que otras. Imagino que también será con los personajes, ¿o no? No todos los personajes tendrán el mismo nivel de relevancia. De hecho, si usted ha visto, no sé, series en general, a veces hay personajes que aparecen una pura vez. Y también podríamos decir, personaje relleno, ya. Ahora vamos a colocar otro nombre para dejar de decir relleno. ¿Ya esto lo puedo eliminar? ¿Lo puedo borrar? ¿Sí? Pero a veces son personajes, no sé, como que salen después, pero como recuerdo. También, sí. Ya, y tal como lo están diciendo acá presencialmente, los personajes tienen una función. Todos tienen funciones distintas. Cuando uno escribe un texto, nada está al azar, sinceramente. Y es por eso que tenemos que analizar las cosas que leemos o vemos. Por ejemplo, en el caso de los personajes, vamos a ver una clasificación que usted con la profesora Vanessa, en esos tiempos, vio. Y que ahora va a ver por qué era tan importante que ella se los hubiera enseñado. Yo sé que usted lo conoce. ¿Cuáles son los tipos de personajes? Principales. Ya, principales son protagonistas, como usted le quiera decir. Principales. Secundarios. Los secundarios. Y terciarios. Y terciarios. En ese entonces, como usted era una persona tan chiquita, terciarios,
solamente se les pidió que lo recordaran. Que lo recordaran para después. Pues bueno, el después ya llegó. Y por eso que se lo enseñaron con tanto interés. Estamos hablando de personajes principales, secundarios y terciarios por lo siguiente. Por su nivel de importancia en la historia. Los principales, como ya sabrán, son finalmente los protagonistas. Las personas que van a realizar las acciones principales. Lo conectamos inmediatamente con lo que habíamos dicho de las acciones. Personajes principales hacen acciones principales en la historia. Por lo tanto, ¿por qué son importantes? Porque son la esencia de esta historia. Son parte de la trama o del argumento, es decir, de la estructura narrativa. Al contrario, tengo los personajes secundarios, que vienen siendo un complemento. ¿Y por qué un complemento? Porque hacen finalmente que la historia evolucione. Permiten que la historia evolucione y sobre todo acompañan a los protagonistas en sus deseos. Si el protagonista necesita resolver algo, o provocar algo, conseguir algo, siempre va a existir un personaje secundario dando vueltas, para ayudarlo o para generar obstáculos. Puede ser un amigo o puede ser un enemigo. Así que los secundarios siempre van a estar presentes. Pero y antes que se vayan, los terciarios, que son personajes que solamente participan para una acción en específico. Para una acción específica. Y finalmente, para provocar ciertas marcas en esta historia. Por ejemplo, que aparezca un cartero de fondo para demostrar que, no sé, que es un ambiente hogareño. Por ejemplo, que en una casa, que parezca mansión, aparezca una nana, y eso va a dar a entender que la gente entonces tiene otro estatus social que les permite pagar a alguien que haga el aseo de la casa. ¿Se entiende? Ayuda mucho para este contexto. ¿Cómo se llamaría ahí? No, eso estaba tomando apuntes para ustedes, como para hacerlo más fácil. En el caso de los terciarios, claro, serían solamente, ¿cómo lo vamos a decir? Ya, sí. Son solamente extras que permiten que ciertas acciones agarren un mejor contexto. ¿Ya? Ya. Esto es solamente una base que repasamos, con el otro grupo también lo voy a repasar, y el próximo viernes nos vemos todo el curso en conjunto para analizar el texto El corazón de la alcachofa. ¿Ya? Así que eso, chiquillos y chiquillas, muchas gracias por venir. Ustedes vayan a reclamos. Nos vemos la próxima clase. ¿Ya? Y cuando tengamos la clase de la tarde, de hecho, para que no se confundan, les voy a subir nuevamente un link, pero chiquillos, con ustedes utilizo siempre el mismo link, por si acaso. Solamente que publico clases para colocar ahí mismo en orden las clases grabadas. Ya, eso, nos vemos pronto, que estén muy bien. Adiós.